En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada para platicar pues sobre este nuevo encargo que le hacen al interior del gobierno capitalino. Fadlala Cavani, secretario de Desarrollo Económico. Fadlala, bienvenido, buenas tardes, secretario. Buenas tardes, Jonathan. Saludarte. Igualmente, secretario, pues, ¿cómo recibe la Secretaría y cuál sería? ¿Veremos un cambio de rumbo en la Secretaría, en lo que se venía haciendo? ¿Habrá una continuidad? ¿Cuál es la encomienda que le hace la jefa de gobierno? Bueno, hay una continuidad, por supuesto, y más que continuidad, un reforzamiento de los programas que ya se venían desarrollando en la Secretaría, pues a través de una visión más aterrizada, más territorializada, de tal manera que los servicios que ofrece la propia Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad puedan ir a ofrecerse a diferentes partes de la ciudad, de tal manera que todos los que requieran de asesoría, de capacitación, de financiamiento, de acompañamiento, lo puedan recibir desde sus lugares de origen, y esa es la petición que nos ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum para reforzar a las micros, a las pequeñas, a las medianas empresas en una actividad amplia para que estas actividades económicas prevalezcan, se fortalezcan y crezcan. Secretario, las últimas manifestaciones que vivimos en la Ciudad de México, que terminaron en actos pues sumamente violentos o violentos a secas, y que también generaron una fuerte crítica por parte de las empresas y de empresarios capitalinos, ¿tuvo que ver esto con la salida de su antecesor, José Luis Beato González, o tuvo algún tipo de presión por parte de empresarios para poder tener un mejor acercamiento con usted? No, nada de eso, es simple y sencillamente un reforzamiento, como te lo venía yo diciendo, de las acciones que la propia jefa de gobierno ha vislumbrado que son necesarias para realizarse, y en ese sentido consideró que un cambio en el perfil, un perfil más social, más atento hacia las necesidades de la población, un perfil, digamos, que esté más vinculado a las zonas donde se desarrolla la actividad económica, más cercano con los micros, con los pequeños, es la actividad que veníamos realizando en Fondeso, y que bueno, ahora lo que pide ella es que lo reforcemos. Entonces es simple y sencillamente un cambio en el perfil, de tal manera que se puedan reforzar las acciones que la jefa de gobierno requiere para impulsar ahora de mejor manera a los emprendedores de la capital. Claro, secretario. No hay ninguna mala gestión, no hay ninguna situación irregular, todo lo contrario, simple y sencillamente es un reforzamiento. Claro. Secretario, sabemos que de pronto el desarrollo económico o digamos, hay una parte muy focalizada de pues empresas, microempresas, etcétera, etcétera, en el centro de la ciudad, es decir, en las alcaldías de Cuauhtémoc, alcaldías Benito Juárez, Azcapotzalco, sabemos que tiene un corredor industrial muy importante. Pero ¿qué sucede con estas regiones mitad urbanas, mitad rurales, como Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, que de pronto se sienten un poco más alejadas de todo este tema del desarrollo económico? ¿Cómo acercarlas justamente a este tema? Sí, mira, nosotros lo que consideramos es formar equipos de trabajo que acudan a las localidades donde se desarrollan estas actividades económicas, como tú bien lo señalas, en el caso de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco. La presencia de SEDECO ahí debe ser permanente, no podemos dejarlos con una presencia marginal o una presencia esporádica. Entonces, lo que nos ha pedido la jefa de gobierno es reforzar la presencia en estas alcaldías, fundamentalmente, porque ahí es donde se concentra una parte importante del rezago económico de la ciudad. Entonces, es clara la diferencia entre el suroriente de la Ciudad de México con respecto al centro poniente de la Ciudad de México, y lo que nosotros queremos es que aquellos que tienen una actividad económica productiva o comercial se vean fortalecidos con otros mecanismos para que puedan incorporarse a la sinergia económica de toda la ciudad.
Para nosotros es muy importante que estas alcaldías crezcan de mayor manera, que se vinculen de mejor manera. Por ejemplo, te voy a fabricantes de dulces mexicanos, de amaranto, productores de nopal, que tengan la capacidad de convertirlos en otros productos procesados y que se puedan vender, porque el nopal se echa a perder en una semana. Bueno, que los transformen, que los vendan en salmuera, en escabeche, etcétera, en otras modalidades, pero para eso necesitamos de dotarnos de financiamiento, de capacitación, de asesoría y acompañarlos de tal manera que puedan tener éxito en sus emprendimientos. Y es lo que ha hecho falta en estas alcaldías. Estamos hablando también de dulces mexicanos, estamos hablando que hay productores de carne de cerdo, de carne de pollo, etcétera. Claro, supongo, perdón, secretario, supongo que esto implica también tener una mejor o una mayor, un mayor estrechamiento de relaciones con las alcaldías o con los alcaldes en este caso. Claro, sí, por supuesto. O sea, mira, hoy los gobiernos necesariamente tienen que estar en las zonas donde se producen los acontecimientos. En este caso, de desarrollo económico, tienen que estar en las zonas donde se genera la productividad, donde se genera el empleo, con las empresas, con los emprendedores. No podemos gobernar en las oficinas, necesitamos gobernar fuera de ellas y cercano a estos procedimientos, de tal manera que podamos impulsarlos adecuadamente. No es que sean empresas bien constituidas, son empresas empíricas, son empresas en formación, son empresas que tienen un rezago importante. y si las abandonamos o si solamente las atendemos en forma espontánea, van a terminar quebrando. Y lo que nosotros queremos es que esa zona de la ciudad crezca y se desarrolle puntualmente, y no solo eso, sino que se incorpore al resto de la actividad económica de la ciudad. Correcto. Queremos llevar sus productos a otras alcaldías, ¿sí? Queremos dotarlos de las herramientas de comercialización necesarias, y esto es un trabajo permanente, es un trabajo cotidiano, no puede ser un trabajo aislado, no puede ser un trabajo desencadenado a otras actividades, y lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es esta cadena, esta hilación económica, productiva y comercialización permanente para que estos negocios puedan salir adelante. En estas alcaldías también hay que señalarlos, se encuentran los empresarios más empíricos de la ciudad, los que menos estudios poseen, los que menos ingreso económico igualmente. Entonces necesitamos un reforzamiento permanente para ir resarciendo ese rezago, que es un rezago histórico. Muy bien. Secretario, en verdad le agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias, y ojalá podamos seguir en permanente comunicación para estarle informando a los televidentes los avances y todos los logros y todo lo que se vaya desarrollando en la Secretaría. Así es, vamos a dar resultados pronto y les vamos a ir comunicando las actividades que estamos realizando puntualmente. Correcto, secretario, le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego, el secretario de Desarrollo, el nuevo secretario de Desarrollo Económico, Fadada Cabani, que bueno, pues ahora, desde hoy, porque fue nombrado ayer, pues ya hoy oficialmente ya es el nuevo secretario de Desarrollo Económico.